Muy bien. cuando quieras. Y ahí vamos al libro de los medios, segunda parte, capítulo 4, para situarnos, ¿no? Teoría de las manifestaciones físicas y estamos trabajando movimientos y levantamientos. Bueno, una frase, un pequeño texto de la mentora Juana de Ángeles, del libro Victoria sobre la depresión, que dice: la ignorancia de la sociedad contemporánea respecto a la vida espiritual resulta sorprendente, precisamente debido a los altos niveles de conocimiento científico y tecnológico alcanzados, así como en lo que se refiere a la comunicación virtual. Los grandes medios de comunicación mantienen un silencio incómodo en torno a la inmortalidad del espíritu y a la realidad de la vida después de la muerte. Entonces, Juana siempre nos invita a estas reflexiones muy actuales y muy profundas, ¿no? Porque realmente este silencio de los medios de comunicación, cuando estamos a vivir en este momento donde la comunicación es un cuarto poder, es un poder enorme hoy en el mundo, hay un silencio en torno a la inmortalidad. Y este silencio genera una ignorancia que después genera, por su vez, mucho dolor. Mucho dolor. Porque ahí tenemos la dolor de no conocernos, de no saber de dónde venimos, para dónde vamos, y que somos además seres inmortales. Entonces, bonito, ¿no? Adelante. Ahora, libro de los mediums. Bueno, Ernest había terminado ahí, paramos en la pregunta 13 y ahí empezamos hoy 14. Vamos a intentar trabajar de 14 hasta la cuestión número 20. Y toda esta parte va hasta la pregunta 25. Entonces vamos a intentar llegar hasta la 20. A ver, lo que vimos la semana pasada, sin un toque solamente, vimos que el espíritu está ahí, el espíritu que va a provocar este fenómeno. Estamos hablando del fenómeno de especialmente en esta época de Kardec, de las mesas, pero estamos hablando de fenómenos, de manifestaciones físicas, ¿no? Desplazamiento de objetos, estas cosas. Pero Kardec se va a referir mucho más a las mesas que giran, las mesas que se levantan en el aire, etcétera, porque era lo que pasaba más a menudo en esta época. Entonces, ya sabemos, el espíritu va a trabajar los fluidos, el fluido del medium con el fluido universal, hace ahí una combinación de fluidos para animar esta mesa. Entonces, pregunta Kardec a continuación: ¿cuál es el papel del medium en ese fenómeno? ¿Qué papel tiene el medium en el fenómeno? Kardec aquí no se refiere a un papel de contenido o de expresión moral, ¿eh? Puramente de participación en el fenómeno físico. Entonces dice San Luis: ya he dicho que el fluido propio del medium se combina con el fluido universal que acumula el espíritu. Lo va a acumular esta combinación como si fuera una batería, ¿eh? Lo acumula. Se requiere la unión, ¿se dice batería? Sí. Se requiere la unión de esos fluidos, es decir, del fluido animalizado. ¿Qué es el fluido animalizado? Justamente el fluido que puede donar a aquel que tiene un cuerpo físico, que sería el medium, ¿no? Y del fluido universal, para dar vida a la mesa. No obstante, nota bien que esa vida es solo momentánea, se extingue con la acción y a menudo antes de que ésta haya concluido
tan pronto como la cantidad de fluido deja de ser suficiente para animarla. Entonces, hace esta combinación, lo acumula y proyecta al objeto, y este objeto se anima de una vida que es una vida ficticia, no es una vida verdadera como la tenemos nosotros, pero en este momento es como que la mesa asimila un fluido vital, a decir así, para hacer una comparación. Y de ahí el espíritu, con su voluntad, con su emanación, va a actuar sobre la mesa. Entonces, este fluido animalizado, que podemos también llamar fluido electromagnético, o también, como a veces llamamos, el ectoplasma, que también está donado, ¿no? Que dona el medium, y el fluido universal. Y de ahí la mesa animada, y ahí animada, bueno, yo fui a mirar, claro, la etimología de la palabra, que es decir, da la idea de vida, de tener una vitalidad, ¿no? El ánima. Entonces puede el espíritu actuar. Pero ahí dice, no, la vida es solo momentánea, y esta acumulación de fluido, cuando se termina, cesa inmediatamente el fenómeno, ¿no? La movimentación o lo que sea. Entonces ahí vemos un grupo de experimentación que sea con la mesa que se levanta en el aire, la representación del espíritu que está por detrás en realidad del fenómeno. Tenemos aquí el medium con su irradiación de su fluido magnético, electromagnético, y al otro lado una representación. Esto es puramente una representación del fluido universal, de lo que sería el fluido universal. Combinados los dos fluidos, que esto lo hace el espíritu, y tenemos el fenómeno. Entonces, más una vez, el espíritu no toma la mesa con las manos o con sus brazos y la levanta. No es esto que pasa, ¿eh? Esto se va a pasar a través de la combinación de estos fluidos. Pregunta número 15. ¿Puede el espíritu actuar sin el concurso de un medium? ¿Es posible? Puede actuar sin que el medium lo sepa. Entonces, esto ya hablamos un poquito, creo que Ernest también habló sobre este punto. Esto significa que muchas personas sirven de auxiliares a los espíritus para la producción de ciertos fenómenos sin que lo sospechen. El espíritu extrae de ellas como de una fuente el fluido animalizado que necesita. A eso se debe que el concurso de un medium, tal como vosotros lo entendéis, no siempre sea necesario, lo que ocurre sobre todo en los fenómenos espontáneos. Entonces vamos a entender qué dice el espíritu de San Luis aquí. Primero dice que puede actuar sin que lo sepa. Entonces, el medium, el espíritu, en realidad lo que está diciendo es que el espíritu no puede actuar sin un medium, porque es el medium que va a donar este fluido que necesita. Pero pasa muchas veces que el medium no sabe. Las personas pueden donar este ectoplasma y no tener idea de lo que están haciendo, no tener idea de que están participando en este fenómeno, que están a ayudar a los espíritus a producir el fenómeno. Y Kardec va a hablar de estos medios que llama de medios involuntarios o naturales. Involuntarios o naturales, que son los medios que no saben que son medios. De efectos físicos. Estamos hablando de efectos físicos.
¿Bien? A recordarse. Entonces, claro, a veces se produce el fenómeno aquí en una sala y muchas veces el espíritu puede estar extrayendo este fluido de un vecino, de una persona cerca que no sabe que está a donar este fluido. Y ahí dice, a eso se debe que el concurso de un medio, tal como vosotros lo entendéis. ¿Qué entendemos nosotros por un medium? Un medium es este que tiene conciencia de su mediunidad, que sabe que está actuando como medium. Entonces, ¿qué idea tenemos del medium? El medium que se concentra, que va en trance, que está ahí a producir conscientemente el fenómeno. Por eso dice San Luis, ¿cómo vosotros lo entendéis? Si están a pensar en este medium consciente, no. ¿Por qué? Porque el medium en este caso puede ser totalmente inconsciente de sus cualidades, de sus capacidades. ¿Bien? Muy bien. Entonces, a ver. Y ahí, claro, está a decir, pues cuando lo que ocurre es con los fenómenos espontáneos. Claro que si estamos en una reunión donde vamos conscientemente a provocar fenómenos de manifestaciones físicas, de efectos físicos, es diferente. Pero los fenómenos espontáneos que muchas veces pasan en nuestras casas, cosas que desaparecen y que aparecen y que se liga y desliga y estas cosas, ¿no? Y sonidos, ruidos o desplazamiento de cosas, pasa muchísimo, ¿no? Bueno, son los espontáneos. A ver, la pregunta de D6. Entonces, Kardec hace una pregunta más didáctica de cualquier otra cosa, ¿eh? Porque mira la pregunta, ¿la mesa animada actúa con inteligencia? Piensa. Claro que Kardec, al escribir el libro de los medios, ya sabía que una mesa no tiene inteligencia. Él mismo lo había dicho desde el principio, ¿no? No tiene inteligencia, no, una mesa no tiene cerebro, no tiene sistema nervioso para actuar, para pensar. Entonces no tiene inteligencia. Pero hace esta pregunta de forma didáctica, para que nosotros al estudiar el asunto pudiéramos tener esto bastante claro. Es la mesa la que actúa con inteligencia. Entonces dice San Luis, no piensa, como tampoco lo hace la bengala con que hacéis una señal inteligente. Sin embargo, la vitalidad con que está animada le permite obedecer al impulso de una inteligencia. ¿Qué inteligencia? Del espíritu que está a provocar el fenómeno. Sabe, pues, que la mesa que se mueve no se convierte en espíritu y que no tiene de por sí ni pensamiento ni voluntad. Porque pensamiento, inteligencia, voluntad son potencialidades del espíritu, ¿no? De este elemento, uno de los dos elementos del universo, ¿no? Además de Dios, el creador. Entonces, el elemento inteligente se llama espíritu y la mesa no se convierte en espíritu en este caso. Y ni un caso, ¿no? Y ahí, como Kardec habló de bengala, tenemos ahí una bengala y si miramos la bengala hace un movimiento que podemos pensar, ay, una bengala inteligente, mira, no, no es inteligente, había una persona ahí, un bastón, pero aquí se dice bengala, no empieza como tampoco lo hace la bengala. Vale, porque es castellano. Ah, antiguo, ¿No? antiguo. Es la bengala de señales. Bueno. Ah, entiendo. Entonces aquí es un bastón.
Muy bien. Entonces, si vemos este bastón, vamos a entender después que había ahí una persona, la inteligencia venía de alguien que manejaba el bastón. Muchas gracias. Muy bien, pregunta 17. ¿Cuál es la causa preponderante en la producción de este fenómeno? ¿El espíritu o el fluido? Bueno, Kardec, ustedes ya saben, ¿no? Va más y más y más. Va ahí a las minucias. La causa del fenómeno. Entonces dice San Luis, el espíritu es la causa. Claro. Y el fluido, el instrumento. Pero ambos son necesarios, claro. El espíritu está ahí, quiere producir el fenómeno, pero no hay, por ejemplo, no encuentra un medium que pueda donar este fluido. No puede hacer la manipulación de los fluidos, no puede generar el fenómeno. El fluido hay, pero no hay ahí un espíritu dispuesto, animado a hacer el fenómeno, a trabajar el fenómeno. Entonces, tampoco el fluido solo, sin la inteligencia del espíritu, no tiene efecto. Entonces, ambos son necesarios. Entonces, no, adelante, ahí. Vamos a la pregunta 18. En ese caso, ¿qué papel desempeña la voluntad del medium? Entonces ahí estamos hablando de la voluntad del medium. Otra vez, Kardec, que después va a hablar bastante de la influencia moral del medium, y esto va a hablar en el capítulo 20 del libro de los mediums, otra vez no está hablando de la influencia moral del medium, pero simplemente de su actuación, simplemente, ¿no? Entonces, la voluntad, ¿qué papel desempeña? Entonces dice San Luis, el de llamar a los espíritus y secundarlos en el impulso que dan al fluido. Y llamar los espíritus, pero llamar ¿de qué modo? Llamar cuando hay una afinidad entre el medium y los espíritus actuantes que están ahí a actuar, cuando hay una simpatía, porque cuando hay una simpatía hay una sintonía entre el medium y el espíritu, y esta simpatía, esta sintonía hace que se produzca el fenómeno con mucho más facilidad. Porque extraer de ahí el fluido magnético animalizado es más fácil. Combinarlo es más fácil. Entonces tenemos un fenómeno que se puede producir con mucho más facilidad cuando hay esta simpatía. Entonces el medium que está ahí va a atraer, va a llamar el espíritu y va a ayudarlo de una forma mucho más eficiente cuando hay esta simpatía. Hay simpatía, hay afinidades, las afinidades son mucho más grandes, sí. Y más poderoso, claro, porque ahí hay más fuerza. El fenómeno puede ser todavía más fuerte, más intenso. Y a la 18a pregunta Kardec, ¿la acción de la voluntad es siempre indispensable? Entonces el medio tiene que estar siempre con estas ganas, esta voluntad de desempeñar este papel, de llamar a los espíritus, de estar a su servicio, ayudándolos a que se produzca el fenómeno. Entonces dice el espíritu de San Luis, no siempre, aumenta el poder, claro.
aumenta el poder, porque si el medium utiliza de su voluntad, el poder de esta combinación, de este proceso, de este fenómeno va a ser más grande. Pero no siempre es necesaria, ya que el movimiento puede producirse a pesar de esa voluntad. Esto lo vimos, ¿no? Lo que prueba la existencia de una causa independiente del medio. Entonces, sí, si el medium está ahí, con su voluntad concentrado a disposición, aumenta el poder. Pero no siempre es necesario, porque eso puede producirse sin que vimos de los mediums naturales. No fue lo que vimos los mediums, como decimos, involuntarios, ¿no? Y naturales. Entonces, si hay mediums que pueden provocar el fenómeno sin que sepa, la voluntad no entra, porque no saben lo que están haciendo. Entonces no entra la voluntad. Entonces, el fenómeno se puede producir mismo que el medium no esté utilizando su voluntad, ¿no? No esté ahí. Lo que prueba la existencia de una causa independiente del medium, claro. Si el fenómeno puede pasar sin que el medium ni lo sepa que está participando, ¿qué quiere decir esto? Que la causa no es el medium. El medium es un auxiliar, ayudante. La causa está en una inteligencia y una voluntad externa, afuera, que es el espíritu que está ahí a actuar. Observación de Kardec. No siempre es necesario el contacto de las manos para que un objeto se mueva. Él dice de las manos porque en esta época se sentaba alrededor de la mesa y todos ponían las manos. Y ahí lo vimos anteriormente, ¿no? Que la gente pensaba que tenían que los dedos tenían que juntarse, tal. Y ya vimos que esto después, con el tiempo y las investigaciones, se llegó a conclusión de que no era necesario. Entonces, tampoco no es necesario el contacto de las manos para que un objeto se mueva. Por esto a veces se mueven solos en nuestras casas. La mayoría de las veces solo se lo requiere para darle el primer impulso. No obstante, cuando el objeto está animado, puede obedecer a la voluntad sin contacto material. Eso depende del poder del medium o de la naturaleza del espíritu. Incluso un primer contacto no siempre es indispensable y la prueba de ello está en los movimientos y desplazamientos espontáneos que nada se propuso provocar. Entonces, claro, los mediums están preparados, como a decir, del punto de vista orgánico de su organismo realmente, de su cuerpo, de la forma como están preparados. Hay mediums más poderosos que otros. Hay unos que pueden realmente, y aquí lo vimos con Marluz, y es muy interesante pensar cómo los mediums son realmente ayudantes, ¿no? Están ahí como intermediarios, porque a Marluz se preguntaba, yo pregunté a él, ¿quién proyecta, quién hace las cosas que materializas? ¿Tú las piensas cómo van a salir? Y dice, no tengo idea de lo que viene. Entonces ya se ve muy claramente que él producía el ectoplasma, donaba el ectoplasma para que las cosas pudieran ser materializadas. Pero ¿quién lo materializaba? ¿Quién idealizaba la materialización? Eran los espíritus, porque Marluz no tenía idea de lo que venía. Y después que materializaba, preguntaba, como a mí me preguntó, déjame ver
qué es. Entonces, porque no sabía, ¿no? Entonces, en estos casos, vamos a pensar que hay medios con un poder de donación, de donar un ectoplasma, un poder mucho mayor que otros. Unos un poquito, otros muchísimo. ¿Y esto por qué? Por la constitución física, que nosotros nos preparamos para venir con determinadas tareas y nos preparamos y el cuerpo físico viene preparado para esto, para esta sudar ectoplasma, como decirlo, ¿no? Bueno, a ver. 19. ¿Por qué no todas las personas pueden producir el mismo efecto y no todos los medios tienen el mismo poder? Justamente lo que decíamos. Y ahí respuesta, eso depende de la organización. La organización, ¿qué quiere decir? El organismo, la composición orgánica del medio y de la mayor o menor facilidad con que se puede operar la combinación de los fluidos. Además, el espíritu del medium simpatiza en mayor o menor medida con los espíritus que encuentra en él el poder fluídico necesario. Sucede con ese poder lo mismo que con el de los magnetizadores, que no tienen la misma intensidad. En ese aspecto hay personas que son completamente refractarias. En otras, la combinación de los fluidos solo se opera mediante un esfuerzo de su voluntad. Entonces tenemos la organización, tenemos la facilidad de combinar, la combinación de los fluidos, la simpatía. La simpatía quiere decir la afinidad. Cuando uno encuentra a una persona y dice, ay, es que qué química, esta persona me cae tan bien. ¿Qué hay ahí? Hay una afinidad, una simpatía de las irradiaciones. Las irradiaciones realmente, ¿no? Entonces hay esta afinidad, hay esta simpatía. Y en otros casos se repelimos, ¿no? Y dice, ay, esta persona no me cae tan bien. Por un montón de motivos, pero a decir, fenoménicamente es esto lo que pasa. Hay esta afinidad de emanaciones y también la repulsión, muchas veces. Entonces, en mayor medida con los espíritus que se encuentran ahí, ¿no? Para extraer estos fluidos. Entonces, que el poder también, bueno, claro, está hablando del mismo, pasa lo mismo con los magnetizadores, que no tienen la misma intensidad. Pues los magnetizadores, después vamos a hablar la diferencia entre los magnetizadores y los mediums. ¿Hay diferencia? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, hay diferencia. Vamos a ver. Si estamos hablando de un magnetizador, un hipnotista, por ejemplo, los magnetizadores están a trabajar las potencialidades de su propio espíritu. Y nada más. Entonces, hay una diferencia ahí, ¿no? Con los medios. Entonces, y ahí hay personas que son totalmente refractarias al fenómeno. Bueno, en otras, por último, dice San Luis, la combinación se produce con tanta naturalidad y tan fácilmente que ni siquiera se dan cuenta y sirven de instrumentos sin que lo sepan, como lo hemos dicho, como ya lo hemos dicho. Entonces, véase más adelante el capítulo acerca de las manifestaciones espontáneas que Kardec va a traernos más adelante. Y ahí otra observación de Kardec. No cabe ninguna duda de que el magnetismo es el principio de estos fenómenos, pero no como generalmente se lo entiende. Prueba de ello es que existen magnetizadores muy poderosos que no lograrían hacer que se mueva un simple velador. Y personas, incluso niños, que aunque no puedan magnetizar,
basta con que pongan los dedos sobre una mesa pesada para que ésta se sacuda. Por consiguiente, si el poder mediúnico no se corresponde con el poder magnético, significa que la causa es otra. Entonces, estamos hablando del magnetismo. ¿Quién hablaba de magnetismo? Mesmer. Y estamos hablando de mediunidad. Entonces, ni todo efecto físico puede considerarse un efecto mediúnico. Porque un efecto físico puramente de un magnetizador, falta un espíritu que esté trabajando por detrás. Una persona que trabaja con la psicocinesis, por ejemplo, hay tres tipos, ¿no? La psicocinesis, la telequinesia y la, ¿cómo se dice? La otra, psicapa. Entonces, son las personas que a través de su magnetismo propio puede mover cosas. No logro mover mesas, no logro mover cosas grandes como hace el fenómeno de efectos físicos, pero que sí hay estudios donde pueden sí mover cosas y hacer otras cosas, lo vamos a ver. Pero hay esta diferencia. ¿Y qué pasa en el fenómeno mediúnico? En el fenómeno mediúnico hay un medium que dona fluido, pero no es el médico que hace el fenómeno. El fenómeno se está a producir por un espíritu. Ahí hay un espíritu. Por esto se llama medium. Por esto es un fenómeno mediúnico. Porque hay un espíritu y este espíritu está a trabajar a través de un medium. En el fenómeno puramente de magnetismo, la persona está a utilizar puramente las potencialidades de su propio espíritu. Su concentración, telecinesia y mueve cosas. Vamos a ver aquí un ejemplo. Son dos fenómenos distintos. Vemos aquí un ejemplo. Mónica Nieto, que fue la Uri Geller, ¿se recuerdan de Uri Geller, no? Que podía doblar las cucharas y todo esto. Mónica Nieto fue una española, una chica española que, ahora no me recuerdo, en los años 80, también hacía lo mismo. Doblaba cuchillos, pero hacía otras cosas también, ¿no? Tenía realmente una fuerza psíquica muy, muy grande y era muy joven. Y generalmente, ¿cómo los llaman? Llaman paranormales. Uri Geller se decía, el paranormal Uri Geller, igual con Mónica Nieto. La paranormal, la psíquica, no se dice medium. Porque aquí tenemos el fenómeno mediúnico al lado. Divaldo y Becerra. ¿Qué es que está pasando ahí? Divaldo es un instrumento. El fenómeno, el instrumento del fenómeno, pero en realidad el fenómeno viene de un espíritu y pasa por Divaldo. Ahí es distinto de lo que pasa con el magnetismo puro y simple. Un hipnotista se dice, ¿no? Un hipnotista, por ejemplo, que hipnotiza, está utilizando su magnetismo, el magnetismo animal de él mismo, directamente, para provocar el fenómeno. Ahí no hay un espíritu actuando a través de él. Entonces, no tenemos un fenómeno mediúnico, tenemos un fenómeno magnético. ¿Está bien? Claro, ¿no?